En la figura se muestra la maqueta de un instrumento subacuático. Hallar las coordenadas del centroide de este volumen compuesto, que es lo que se está mostrando con el puntero. Lo primero que haremos será sacar el volumen del cubo, que está compuesto por el alto, el ancho y el largo, que serían las siguientes medidas. Primero se verá el ancho, que son 170 milímetros. Por el largo, que son 250 milímetros. Y por el alto, que son 190 milímetros. El volumen del cubo son 8075 por 10 elevado a 6 milímetros. Luego haremos el volumen del cilindro, que es R cuadrado por pi por h. El radio, como se ve en la figura, son 60 milímetros y va al cuadrado por pi, que son 3,14, por la altura del cilindro, que son 200 milímetros. Esto nos da un resultado de 2,26 por 10 elevado a 6 milímetros. Luego haremos el volumen del cilindro pequeño, su fórmula es la misma que la anterior, y como podemos ver, el radio es la mitad del diámetro que nos muestran en la figura, que son 15 milímetros. Por lo tanto, el radio, como se muestra ahora con el puntero, son 7,5 milímetros, que va al cuadrado por pi, 3,14, por 100 milímetros que mide la amarilla, ya que es 150 milímetros menos el radio de la esfera, que son 50, es decir, 100 milímetros. Esto nos da el resultado de 17.662,5 milímetros. Por último, falta el volumen de la última figura, que sería la esfera. La fórmula del volumen de la esfera es 4/3 por pi por el radio al cubo. El radio son 50 milímetros. Esto nos da un resultado de 523.333 milímetros. Como estamos hablando de medidas volumétricas, se me había olvidado poner todos los milímetros van al cubo.
Luego realizaremos una tabla en la cual está el volumen de cada figura, el centro de masa en X, centro de masa en Y, centro de masa en Z y las multiplicaciones del centro de masa de cada eje por el volumen. Como son 4 figuras, enumeramos del 1 al 4 y ponemos los volúmenes obtenidos anteriormente en cada número que asignaremos a cada figura. El número 1 será el volumen del cubo, el número 2 será el volumen del cilindro grande, el número 3 el volumen del cilindro pequeño y el número 4 el volumen de la esfera, como determinaremos ahora. Primero, veremos el centro de masa en el cubo será 0, ya que está en las coordenadas 0,0,0. Después del cilindro grande, tenemos que su centro de masa está en X, que es la mitad del cilindro, 100 más 85 milímetros, como se muestra en esa parte de la figura, que serían 185 milímetros. Su centro de masa en el eje Y y en el eje Z es 0. El cilindro pequeño, su centro de masa en el eje X es 0. Su centro de masa en el eje Y está compuesto por la varilla, que son 250, menos los 50, que nos da 100 milímetros, más lo del cubo, que son 125 milímetros, y eso nos da 175 milímetros, es el centro de masa en el eje Y. Y en el eje Z, su centro de masa es 0. Finalmente, la esfera, su centro de masa en el eje X es 0. Su centro de masa en el eje Y está compuesto por los 125 milímetros del cubo más los 150 que suman el cilindro pequeño con la esfera, es decir, 275 milímetros. Y su centro de masa en el eje Z es 0. Ahora hacemos la multiplicación del volumen por el eje X, que va a ser 0, como también lo será en el eje Y y en el eje Z. Ahora el cilindro grande, multiplicamos su volumen por el centro de masa en el eje X y nos da un valor de 4,06944 por 10 elevado a 8, y el volumen por el centro de masa en el eje Y y en el eje Z nuevamente será 0. Luego multiplicamos el volumen del cilindro pequeño por nada más que el centro de masa en el eje Y, que nos da un valor de 3,096
0,94 por 10 elevado a 6. Y en el eje Z también nos da 0. Finalmente, multiplicamos el volumen de la esfera solamente por el centro de masa que tiene en el eje Y, que nos da un valor de 1,4397 por 10 elevado a 8. Y en el volumen por el centro de masa en el eje Z también será 0. Ahora realizaremos la sumatoria de los volúmenes de todas las figuras, y esto nos da 1,0876 por 10 elevado a 7. Y ahora también realizaremos la sumatoria de las medidas en el eje X, que es 4,06944 por 10 elevado a 8, y también lo veremos en el eje Y. En el eje Z no haremos, ya que se ve que el resultado es 0. La sumatoria del centro de masa en el eje Y es 1,47008 por 10 elevado a 8. Por lo tanto, aplicando la fórmula, sabemos que el centro de masa en el eje X es 4,06944 por 10 elevado a 8 partido la sumatoria de los volúmenes, que es 1,0876 por 10 elevado a 7. Esto nos da un valor de 37,4167 milímetros, que es donde se encuentra el centro de masa de la figura en el eje X. Realizamos la misma operación para buscar el centro de masa en el eje Y, y esta es 1,47008 por 10 elevado a 8 partido la sumatoria de los volúmenes, que es 1,0876 por 10 elevado a 7. Y esto nos da el valor de 13,5167 milímetros. Y en el eje Z, como es 0 partido la sumatoria de los volúmenes, el resultado es 0. Y así termina el ejercicio.